en esta noche, y hoy les voy a hablar de la oración, el poder de la oración. ¿El poder de qué? De la oración. ¿Y por qué quise hacer esta oración con ustedes? Porque lo empecé a practicar yo en mi casa. Estoy leyendo un libro que tiene que ver con la oración y estaba Santiago 5:16. Dios mío, y encontré esa palabra, porque toda la palabra es poderosa, pero hermano, cuando la palabra se revela a la vida de uno, algo sucede. Diga, cuando la palabra se revela a la vida de uno, algo sucede. Algo sucede para bien. La palabra revelada es un pan caliente, hermano. ¿Cuántos han comido pancito caliente? Es rico el pan caliente, ¿verdad que sí? Entonces, la palabra revelada es un pan caliente, que tú te deleitas en eso. Y me encontraba en esa cita, Romanos 5:16, que dice: confesad vuestras ofensas unos a otros. A veces la gente no confiesa las ofensas. Oye, me ofendiste. Pero más allá dice la otra parte: y orad unos por otros. ¿Qué tenemos que hacer? Orar unos por otros, para que seáis sanados. Y cuando yo leí esta palabra, para que seáis sanados, yo dije, wow. A veces nosotros tenemos que meditar, a veces no, vamos a corregir. Todo el tiempo tenemos que meditar en la palabra, porque la palabra es la que nos da vida. La palabra es la que nos da vida eterna. La palabra es la que nos da el alimento. ¿Cuántos comemos 3 veces al día? Para estar bien fortalecidos, ¿verdad que sí? Pero cuando tú te alimentas con la palabra, tu espíritu se fortalece. ¿Tu espíritu qué? Se fortalece. Y a veces hay momentos que no hay buena relación con el cónyuge. Hay momentos que no hay buena relación con los hijos, con nuestros hermanos de sangre, aún con los vecinos que viven cerca de nosotros. Pudieron haber pasado varias cosas y se rompe la amistad, se rompe la comunicación. ¿A cuántos les ha pasado? Pero cuando uno ora por el otro, hermano, y empieza a bendecirlo, hermano, hay algo que trae sanidad. Y esta semana yo empecé a meditar y yo decía, wow, sí, Señor. Y empecé a orar y a declarar las bendiciones sobre mis hermanos de sangre, sobre mi mamá, sobre nuestras hijas, sobre nuestra familia, sobre nuestros vecinos. Y el Señor me traía memoria: vamos a orar por esto, vamos a orar por esto. Y repetía y repetía. Y traía personas a mi mente. Hermano, hay gente que a veces tiene algo en contra de uno y uno ni lo sabe. Pero cuando tú oras por esa persona. Ahora déjenme decirle qué sucedió después de esa oración. Pregúntenme, pastora, ¿qué sucedió después de esa oración? ¿Saben qué sucedió? Que recibí más paz, más tranquilidad. Wow, algo sucedió. ¿Algo qué? Sucedió. Y yo quiero que usted también lo practique. Debemos de orar los unos por los otros, porque la oración del justo es eficaz. ¿Cuántos creen que las oraciones se escuchan en el cielo y son respondidas? Y son respondidas. Y de ahí para acá he sentido algo tan hermoso. Yo no digo que no oro, claro que yo oro, pero empezó a nacer algo, hermano, que hoy me la pasé casi todo el día orando. Me la pasé en mi casa, hoy no salí, gracias al Señor. Hoy muchos no me llamaron, no tocaron la puerta.
Y me la pasé haciendo oficio, pero orando, orando, orando. Y cuando eran las 4 de la tarde, yo terminé mi jornada en mi casa, porque estaba lavando, pasando boleto, limpiando la casa. Pero cuando terminé mi jornada, ¿saben qué? Amados hermanos, estaba fuerte. En mi cuerpo me sentía fuerte, fortalecida. Porque a veces llegan momentos donde uno está tan cansado y tan agotado que no provoca ni... ¿Tú sabes qué? No se lo voy a decir porque después se contacta. Entonces, me sentía tan fuerte porque la oración fortalece tu espíritu. Porque la oración fortalece tu espíritu. Te renueva las fuerzas. Y tienes ganas de venir a congregarte. Y tienes ganas de venir a congregarte. Amén. ¿Cuántos creen eso? Vamos a leer el Salmo 62:8. Dice la palabra, hermanos, o el título de esta predicación es el poder de la oración. El poder de la oración. Salmo 62:8 dice que la tierra, ¿qué? Tembló. Ah, no, estoy en el 68, ya va. El 62. 8. Dice, esperad en Él, ¿en todo qué? En todo tiempo. Oh pueblos, derramad delante de Él vuestros corazones. Dios es nuestro refugio. ¿Qué tenemos que hacer? Derramar vuestro corazón. Esperad en Él en todo tiempo. Oh pueblo, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Sí, hermanos, ¿cuántos lo creen? Que Dios es nuestro refugio. Entonces, ¿cómo nos tenemos que derramar delante de Él? En oración. ¿Verdad que sí? En oración, clamando, orando, intercediendo. Poner todas nuestras peticiones delante de Él. Derramarnos de corazón. Y esperar en Él. Porque Él va a hacer. Él va a hacer a su tiempo. Déjenme decirle que a través de esa oración que hice hoy, 4:30, 5 de la tarde, alguien me escribió que tenía tiempo que no me escribía, pero yo oré por esa persona y le dije, Señor, la relación de nosotros, y empecé a poner eso en las manos de Dios. Y esa persona me escribió y me decía, ¿cómo está? ¿Cómo está la iglesia? ¿Qué estás haciendo? ¿Verdad que sucedió algo? Tan hermoso es Dios, amado hermano. Tan hermoso es Dios, que si tú clamas al Señor, porque a veces para las personas adultas, cuando los hijos crecen, se van. Hermano, y a veces no se acuerdan más de los padres y no llaman. Están tan ocupados y ya no llaman, ya no escriben. Pero si uno ora con fervor, Dios mueve a esas personas para que vengan a donde está uno. Porque nosotros somos canal de bendición para darle palabra a otra persona. Porque nosotros somos canal de bendición para darle palabra a nuestros hijos. Porque nosotros somos canal de bendición para darle palabra a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestros sobrinos.
Yo no sé qué es lo que Dios quiere con nosotros, pero la semana pasada les hablaba de la amistad, de la familia, de la relación. Y hoy Dios, a través de este tema de lo que es la oración, también está hablando de eso. Porque debemos de tener un buen trato, una buena comunicación. Vamos a leer otra cita bíblica que está en Juan 14. Gloria a Dios. Juan 14. El versículo 13. Dice: y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El 14 dice: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Lo vuelve a afirmar. ¿En el nombre de quién vamos a pedir? En el nombre de Jesús. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, nosotros vamos a orar al Padre, pero en el nombre de Jesús. Él lo va a hacer. Pero tenemos que orar. Tenemos que afirmar esa oración en nosotros. Porque cuando se hace un hábito, hermano, la oración cuando se hace un hábito en nuestras vidas, es una necesidad. Amén. Es que una necesidad. ¿Sabe? Es muy importante orar. Dice, ¿qué es el poder de la oración? ¿Qué es el poder de la oración? Dice que el poder de la oración es una de las mayores bendiciones que tenemos mientras estamos sobre esta tierra. Por medio de ella podemos comunicarnos con nuestro Padre Celestial y buscar su guía diariamente. La oración tiene un poder. Y si nosotros nos comunicamos con el Padre, Dios nos va a guiar diariamente, nos va a guiar. Nos va a guiar. Porque hay mucha gente que no está guiada, que hacen su voluntad, que tienen sus propios pensamientos. Pero la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que estar direccionados por Él. Él es nuestro guía. ¿Y cómo lo vamos a saber? Orando, clamando, pidiéndole al Señor, diciéndole, y Él se va a manifestar a nuestros pensamientos, a nuestro corazón, a nuestras vidas. Nos va a afirmar si lo que está en nuestros pensamientos es de Dios y nos conviene. Amén. Si lo que está en nuestros pensamientos es de Dios, nos conviene. A través de la oración nosotros nos comunicamos con el Padre. Pero todo lo tenemos que pedir en el nombre de Jesús. Y Él se va a manifestar. También dice que orar nos ayuda a entender su voluntad y aceptarla, porque sus planes son siempre para nuestro bien. Los planes de Dios siempre son para nuestro bien. En Jeremías, hermano, 11:29 dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darnos un futuro y una esperanza. Así que lo que Dios tiene para nosotros son planes de bien, hermano. Pero ¿cómo los vamos a saber? Orando, derramándonos delante de su presencia. Y cuando nosotros nos levantamos de ahí, algo empieza a suceder en nuestras vidas. Dios empieza a mostrar el camino. Dios empieza a poner pensamientos direccionados, pensamientos de bien y no de mal. Todos aquellos pensamientos malignos que puedan estar atacando la mente humana, cuando nosotros oramos, hermanos, eso se disipa, se va en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Sí, se van, porque la oración tiene poder.
¿Por qué? Porque la oración tiene poder. ¿Cuántos creen que la oración tiene poder? ¿Cuántos creen que la oración tiene poder? Dios es un Dios de poder, hermano. Y nosotros tenemos que mover ese poder. Yo creo que en esta tarde moví el poder. El poder de mover a esa persona a que se comunicara conmigo. Y yo decía, wow, Señor, qué bonito es Dios. Qué bonito es Dios cuando uno le pide de corazón, cuando uno clama a Él. Dice que todos tenemos necesidad de orar. Hermano, todo ser humano tiene la necesidad de orar. Debemos de orar en la mañana, en la mediodía, en la tarde, en la madrugada, a cada momento que nosotros estemos dispuestos, porque también tenemos que disponernos para orar. Algo va a venir a tu pensamiento. ¿Por qué orar? Y sabes que es hermoso hacer una lista de oración, porque hay mucha gente que va a la presencia del Señor y ora, y sí, pero qué bonito, hay momentos de momentos, hermano, que si tú miras la lista dices, ay, voy a orar por esto. El Señor me había colocado a orar por esta persona, la tengo aquí anotada, voy a orar por ella. El Señor me puso a orar por fulanito, voy a orar por él. Hermano, porque todo lo que está anotado no se olvida. Todo lo que está anotado no se olvida. Mire, usted puede ir a orar y usted no lleva nada anotado. Y usted puede orar 20 minutos, usted puede orar media hora. Pero si usted lleva una lista de oración, usted puede orar una hora completa. ¿Verdad que sí? ¿Cuánto lo han hecho? ¿Cuánto lo han hecho? Cuando usted lleva anotado, cuando usted tiene una lista, usted ora más. Usted ora más. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que es nueva y no sabe orar mucho. Y se le acabaron las palabras. Y se le acabaron qué decirle más a Dios. Y empieza, y la mano le hace así por meterle mano al celular. Pero si usted agarra el celular donde hizo la lista y empieza a mirar, dice, voy a orar más por esto, voy a orar por eso. Y hermano, empieza a traer el Señor palabras a la mente y salen por nuestra boca. Y empieza uno a orar más y a orar más. Y a medida que tú oras más, algo se pone ferviente. ¿Usted sabe lo que es ferviente? Caliente, ¿verdad que sí? Caliente, hermano. Bueno, a mí me ha pasado, yo no sé si a usted le ha pasado, pero entonces algo empieza y surge aquello y empieza la comunicación, hermano, que fluye, hay un feedback, hay algo hermoso entre el cielo y la tierra, porque nosotros somos tierra, ¿me entiende? El cielo y la tierra empieza a haber una conexión, el Espíritu Santo empieza a moverse y empieza a fluir algo hermoso. ¿Cuántos quieren llegar a ese nivel? Pero cuando tú sales de ese cuarto y abres la puerta, dice una cita bíblica que nuestro Padre nos recompensa en público. Cuando usted ora en secreto y usted sale de esa habitación donde tuvo intimidad con el Señor, donde usted estuvo ahí intimando con Dios, hermano, cuando usted abre esa puerta, resultados van a ver de la oración. Resultados van a ver de la oración. Porque nosotros le servimos a un Dios que tiene poder, a un Dios vivo, que está vivo, que nos escucha. Pero hay gente que ora y no tiene fe. Hay gente que va y se encierra en el cuarto y ora como por orar. Pero hay que orar con fe, moviendo el cielo, moviendo el trono. Y cuando usted salga, hermano, tenlo por seguro que si esa fe está bien afirmada, la bendición de Dios va a venir a tu vida. El mover de Dios va a llegar. Algo sobrenatural va a empezar a pasar en tu casa.
Algo sobrenatural va a empezar a pasar en tu casa. Algo sobrenatural va a empezar a pasar en los tuyos. Algo sobrenatural va a empezar a pasar en los tuyos. Porque eso yo vivo así. Yo vivo de esa manera. Hermano, nosotros tenemos que vivir más con Dios, menos con el mundo. Allá atrás, nosotros tenemos que vivir más con Dios, menos con el mundo. A veces hablamos mucho del mundo y no hablamos nada de Dios. Sí, hablamos de las noticias, hablamos que si hay calor, hablamos que esto sí está seco. Y hablamos tantas cosas negativas y no hablamos lo de Dios. ¿Qué dice Dios en su palabra? Que hablemos, que miremos, que hablemos así lo que no estemos mirando, hermano. Lo que no estamos viendo, hermano, lo tenemos que hablar por fe. ¿Qué es la fe? La convicción, la certeza. ¿Verdad que sí? Tengo convicción, tengo certeza. No lo veo, pero lo espero. Tengo esperanza. Amén. Ayer yo le decía a mi mamá se quedó en mi casa y yo le decía, mamá, no hablé de esa manera. Porque ella me decía, porque eso para allá está muy seco, porque eso yo no sé qué, porque eso yo no sé qué más. Y entonces yo le decía, mamá, no hablé de esa manera. La Biblia dice que debemos de hablar de otra manera. Y nosotros tenemos que confesar, así no lo estemos mirando, pero hay que confesarlo por fe. Y ella me dijo, sí, ya entendí. Si está seco, tengo que decir que está verde. Hermano, yo me reí. Y yo decía, wow, está bien, sí, ya entendí. Después al rato, hermano, me eché una carcajada porque me acordé cómo ella puso la cara. Y ella dijo, sí, ya entendí. Si está seco, yo tengo que decir que está verde. Entonces, hermano, sí. Si está seco, yo tengo que decir que está verde. Porque el que habita en Cristo, hermano, ¿no dice el Señor que Él vino a traer abundancia y abundancia de vida? Entonces, si la abundancia de vida que Jesús vino a traer, todo tiene que estar reverdecido. Yo no sé cómo está su casa, yo no sé cómo está la relación con sus hijos, yo no sé cómo habita usted. Pero el que habita en el Señor tiene que tener abundancia de vida. Tiene que tener abundancia de que esté verde lo que esté en su casa. Amén. Ay, Dios mío, yo no sé si esos ventiladores son los que ustedes los hace tener así tan apagaditos. No sé. ¡Ah! ¡Dígame! ¡Ajá! Sí. Ayúdenme a predicar. No se me vayan a dormir, por favor. Porque por allá yo veo una que hace así. No, hermana. Haga lo que yo hice hoy. Trabajando, oré. Y aquí estoy, ferviente. Amén. Yo estoy ferviente. ¿Cómo están ustedes? Amén. Fervientes. Porque me dicen ahora amén, pero amén ¿qué? Yo estoy diciendo, ¿cómo están ustedes? Fervientes. Ajá, sí. Vamos a leer otra. Dije que todos necesitamos de orar. Sí, todos necesitamos orar. ¿Por qué? Vamos a leer Lucas y vamos a mirar un ejemplo que dejó nuestro Señor con su palabra. Lucas capítulo 18, versículo 1. Lo vamos a leer varias citas ahí hasta el 8. Mire, quiero que esté atento a su palabra. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Ya lo dice la palabra, no lo está diciendo Zoraida porque quiere decirlo. Tenemos necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en la ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda. ¿Qué había? Una viuda
la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Era tremendo este juez, ¿verdad que sí? Ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se le tardará en responder? Os digo que pronto les haré justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Le voy a volver a repetir, digo, os digo que pronto les hará justicia. ¿Qué nos está diciendo? Esta parábola nos dice que había una viuda que venía todo el tiempo a este juez injusto. Y este juez injusto ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Pero era tanto lo que ella lo fastidió, ¿verdad? Que él dijo: bueno, háganle justicia a esta mujer. Ahora, dice el Señor, no le haré justicia yo, que vengan de día y de noche a clamar. Si nosotros estamos presentes, hermano, mire, el ser humano se acostumbra, permiso, a decir muy fácil: pastor, ore por mí. Pastora, ore por mí. Hermano líder, ore por mí. Estoy pasando por esto, ay, necesito que oren por mí. Pero qué bonito cuando tú oras al Señor y vas a tener la respuesta de Dios. Que tu fe se desarrolle. Que tú empieces a orar, como dice ahí, de día y de noche. Que clames, que estés en la presencia de Él. Dice: ¿se tardará Dios en hacer justicia? No, hermano. Dios va a hacer justicia. Dios nos va a responder. Todos los que estamos en este recinto necesitamos de Dios. Pero a través de la oración nosotros podemos tener respuesta a nuestras necesidades, a nuestras incógnitas que tenemos adentro. ¿Usted me está escuchando? Así que hay que desarrollar la oración. Tenemos que orar más. Porque si esta mujer lo logró, nosotros también tenemos que lograrlo. Si esta mujer, hermanos, lo logró, nosotros también tenemos que lograrlo. ¿O no? ¿De qué tiene necesidad usted? ¿O qué quiere que Dios le haga justicia? Porque este mundo está tan lleno de injusticia que nosotros nos vamos a cualquier persona y no encontramos la justicia, hermano, como la vamos a encontrar de Dios. Dijo, os digo que pronto les haré justicia. Yo sé que Dios pronto me va a hacer justicia. Diga conmigo: yo sé que Dios pronto me va a hacer justicia. ¿No quiere? Diga conmigo: yo sé que Dios pronto me va a hacer justicia. ¿Sabe qué pasa con nosotros, iglesia? Que tenemos que desarrollar fe. Tenemos que creer. Tenemos que creer. Porque para el que cree, todo le es posible. Y el que se acerca a Dios tiene que creer que va a encontrar, que hay. ¿Verdad que sí, hermano? Dice que la necesidad de la oración no es una opción, es una ordenanza. Una opción: ¿qué más me toca? Voy a hacer esto porque ¿qué más me toca? Vamos a ver si funciona.
no es una opción, es una ordenanza. Tenemos que orar. Iglesia, tenemos que orar. Es una ordenanza. Vamos a leer Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 11. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 11. Dice: buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Buscad a Jehová, y hay una ahí y dice, y su poder. Y después dice, buscad su rostro continuamente. Eso es continuo. Continuo, hermano. ¿Cómo buscamos a Dios? Hermano, si usted saca un momento para ir a su cuarto a buscar a Dios, es orar. Si usted sacó y se fue, no a su cuarto, a otro lugar por allá retirado, ¿qué tiene que hacer? Orar. ¿Qué hizo Jesús? Cuando le llegó el tiempo de que ya se acercaba para ir a la cruz, para morir en la cruz, ¿qué hizo? Dejaba a sus discípulos aquí y se apartaba más allá, solo. Y si usted se pone a leer las escrituras, ¿qué hacía? Oraba, clamaba, buscaba a Dios. Si él, siendo el Hijo, buscaba a su Padre, ¿cuánto más nosotros, hermanos? Que hoy estamos acá, que no estamos desprotegidos porque Dios está con nosotros, pero a veces nos sentimos solos, a veces nos sentimos que Dios no escucha la oración. Es cuando más tenéis que afirmarte, es cuando más tenéis que creer, y es cuando más tenéis que acercarte, es cuando más tenéis que agarrarte de esa oración. Porque en los momentos más difíciles de Jesús, dice que su sudor eran como gotas de sangre. ¿Sabe lo que estaba sufriendo Jesús en esos momentos? Y ahí mismo dice, y el Señor le envió un ángel para fortalecerlo. ¿Verdad que lo dice? Y el Señor le envió un ángel para fortalecerlo. El Padre le envió un ángel para fortalecerlo. Entonces, si lo hizo con Jesús, claro que lo va a hacer con nosotros. Claro que lo va a hacer con nosotros, porque nosotros también somos sus hijos. Amén. Entonces, debemos de orar con perseverancia. Cuando dice día y noche, eso es perseverancia. Cuando le leí lo de la viuda, ella, ¿qué le colocó a eso? Perseverancia. A cada momento iba, de continuo. Me imagino, son las 3. Ya voy a ir para allá para que me hagan justicia. Y yo me imagino que ella se arreglaba y se iba. Volvió. Al otro día a las 7 de la mañana ya estaba otra vez tocando esa puerta. Yo me imagino que ella lo hizo muchas veces, y actuó con perseverancia. Eso es perseverancia. La perseverancia te provee. La perseverancia te provee lo que tú estás pidiendo. Que sea bajo la voluntad de Dios. Yo me acuerdo que Sheila un día pidió un camión, y pidió un camión, y pidió un camión, y pidió un camión, y el camión le llegó. ¿O no? Claro que sí le llegó. Y lo manejaba, y lo llevaba para la iglesia, y montaba a todos los hermanos.
Ella no pidió ese camión para eso, para otra cosa, pero ella servía con lo que Dios le dio. Así que nosotros debemos de perseverar. Si tenés a tu hija en tu casa y no asiste a la iglesia, tu oración tiene que ser con mucha perseverancia para que tú veas lo que Dios va a hacer en esa persona. Hermano, porque cuando Dios escucha la oración del justo, transforma almas. Yo me acuerdo que mi suegra decía que ella se arrodillaba a orar en el baño y que todos los sábados, Dios mío, ella vivía más abajito acá, que ella escuchaba la bulla, los tiros, y ella pensaba en su hijo y clamaba y clamaba y clamaba y clamaba, y un día hizo un voto con el Señor y le dijo: si conviertes a mi hijo, yo te voy a servir. Hermano, y su hijo se convirtió. Y cuando su hijo fue a su casa a pedirle perdón, ella no lo creyó mucho. Pero pasaron los días, pasaron los meses, pasaron los años, y él dio testimonio de que se había convertido de corazón. Hoy en día es el pastor de esta iglesia. ¿Ve? Entonces, tu perseverancia en la oración causa un efecto. Y un efecto para bendición, para verdad. Ay, Dios mío. Gloria a Dios. Entonces debemos de orar con perseverancia. Amén, iglesia. Debemos de orar con perseverancia. Hay una cita bíblica en Mateos 7:7. Lo puede leer. Váyase a Mateo 7:7. Que dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá. En la Biblia, en la parte de arriba dice la regla de oro. Lo que pasa es que a veces nosotros, por falta de conocimiento, no lo hacemos. ¿Qué dice? Pedid y se os dará. ¿Pero qué hace usted? ¿O qué hacemos? Le pedimos a otro. Le pedimos a otro. Y no le pedimos a Dios. Ay, que Dios no me escucha. Yo esto lo he contado ya varias veces. Un día le dije al Señor en la mañana: Señor, quiero comer aguacate. Solamente, mire, tan sencillo y tan... Porque uno puede decir: voy al mercado, ¿verdad, Jorge? Y compro el aguacate si es temporada del aguacate, ¿verdad? Pero no, hermano. Yo solamente lo dije, espontáneo: Señor, quiero comer aguacate. Era un día miércoles. En la noche, cuando fui a la Macarena, que estaba predicando, alguien me llevó un buen aguacate madurito. Ajá. Pero como hay muchos hijos que le gustan quitarle todo a la mamá, sobró quien me pidiera el aguacate. Pero yo no se lo di. Se ríe, ¿verdad? ¿Sabe? Fue algo tan bonito, pero es una enseñanza, una enseñanza que me dio Dios. ¿Por qué? Sin yo estar ahí, religioso, Dios me dio el aguacate. No, natural, espontáneo. La gente me pedía el aguacate y yo dije: no, porque yo se lo pedí esta mañana a Dios y Dios me lo dio y yo lo voy a disfrutar. ¿En serio? Yo lo voy a disfrutar. Y llegué a mi casa y me comí mi aguacate. El día viernes, hermano, cuando yo regresé a la congregación, allá al templo, alguien me llevó una bolsa de aguacate.
Porque ¿sabe qué es bonito? Caminar, que Dios ande obrando en la vida de uno, ¿verdad, hermana Rosa? Eso sí sabe Rosita. Eso es hermoso, hermano. Usted tiene que llegar a ese nivel. Dios mío. Entonces, ¿sabe qué hice yo? Empecé a sacar aguacate de esa bolsa y regalar. Toma, hermano. Toma, hermano. Toma, hermano. Llegué a la casa como con 2 aguacates. Compartí. Pero la primera bendición me la comí. Porque la pedí. Tenemos que disfrutar lo que pedimos. Lo que pedimos. Un día solamente, hermano, solamente en mi mente, dije, Señor, en mi mente. Abrí la gaveta y dije, no tengo pantalones ya. Lo dije en la mente. Y al rato mi esposo me dijo, Zoraida, vestite, vamos a Caja Seca que voy a comprar 2 camisas. Y cuando llegamos a ese lugar que mi esposo se estaba midiendo las camisas, me dijo, Zoraida, mídete 3 pantalones que te los voy a regalar. Ese es Dios. ¿No? Ese es mi Dios a quien yo le sirvo. Que hace maravillas y que está vivo y que en este tiempo Él también se glorifica en sus hijos. Porque en aquel tiempo se glorificaba en los hijos y por eso está escrito la Biblia. Pero dice la palabra que pasarán los cielos y la tierra, pero que su palabra no va a pasar. Así que está escrita, hermano, para que nosotros la podamos leer y la podamos entender y la pongamos en práctica. Entonces caminaremos con ese Dios vivo que caminó con Moisés, que caminó con Elías, que caminó con Noé, con Enoc. Yo no sé qué tiene usted, pero yo estoy ungida. Ferviente. Así que yo le estoy diciendo que hay un Dios que está vivo y que usted tiene que creer, pero usted tiene que encerrarse en ese cuarto y clamar a Dios y decirle, Dios, ayúdame. Si tienes deuda, Dios, ayúdame. Y tenlo por seguro que vas a salir de esas deudas. Si tienes necesidades en cualquier área, Dios, ayúdame. Dios, ayúdame. Si tienes un marido regañón, grosero, que te trata mal, Dios, ayúdame a cambiar a este hombre, porque si no te lo mando yo. No, eso no. No, hermano. Dios hace maravillas. Dios cambia. Dios escucha tu oración. Es más, ¿sabe? Tenés que ser grato delante de Dios. Que Dios te diga a ti, que te susurra. ¿Sabes qué es hermoso? Cuando Dios susurra al oído. Que te diga, me agradas. ¿Verdad, hermana Carmen? Hermano, usted tiene que pasar a otro nivel de vida espiritual. Que Dios te susurre, que Jesús, que el Espíritu Santo te susurre al oído y te diga, me agradas. Que el Señor te hable y te diga cosas bonitas. ¿Sabe? Yo he vivido unas experiencias en la oración. El Espíritu Santo me ha tomado. A veces uno quiere que el pastor le ponga la mano para yo sentir. Pero no, hermano, si tú buscas a Dios, tú vas a sentir la presencia de Él. Un día me fui para Mérida, por allá donde una hermana. Y allá no sucedió nada. De verdad no sucedió nada. Y regresé, me fui al ayuno en la iglesia, a un ayuno. Yo estaba sola en el altar orando. El Espíritu Santo me tocó, me tomó. Yo no sé cuánto tiempo yo duré ahí arrodillada, pero era su presencia tan hermosa, hermano. Porque cuando tú te acercas al Señor, el Señor también se acerca a ti. Así que debemos de pedir. Pedir implica humildad,
conciencia de necesidad. Porque uno puede decir, hermano, dame, y le pide a alguien, ¿verdad? Pero cuando tú le pides al gran yo soy, al rey, tú te acercas a él y le estás diciendo, yo te necesito, yo me rindo a ti, porque te necesito, Dios. Cuando la persona tiene dinero, tiene algo, no le pide a nadie, ¿verdad que no le pide a nadie? ¿Y cómo se vuelven? Arrogantes. No tengo necesidad de pedirte, porque yo tengo. ¿Verdad, hermano? Pero con el Señor es diferente. Porque así uno tenga dinero, hermano, pero a veces no tiene paz. Hay gente que tiene dinero, pero no tiene salud. Entonces, cuando uno pide, eso implica humildad. Uno le pide a Dios humildad, conciencia de necesidad, que necesito y que tú eres mi dueño, tú eres mi padre y que yo necesito de ti. Amén. Es poner la fe en un Dios personal con el cual podemos comunicarnos. Amén. Y cuando se pide, hermano, se espera una respuesta. Es necesario tener esa fe. Yo pido, espero la respuesta y tengo la fe de que va a llegar. Amén. Tengo la fe de que va a llegar. A veces uno pide y se ve como imposible. Señor, necesito una casa así, 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 así. Y se ve como imposible, ¿no? Imposible yo tener esa casa. Pero si tú pides y esperas en el Señor y caminas en fe, Dios va a hacer. Para mí, hace muchos años atrás, era imposible tener una casa como la que tengo hoy. Pero siempre le dije al Señor, quiero una casa que sea de plata blanca. Señor, quiero una casa que sea de plata blanca. Señor, quiero una casa que sea de plata blanca. Y hoy en día yo tengo una casa de plata blanca. Pero debemos de esperar y actuar. Amén. Buscar. ¿Qué significa buscar? Esa cita bíblica que le leí dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Hay que buscar. Dice, ¿qué significa buscar? Es pedir y actuar. Es pedir y actuar. Buscar es pedir y actuar. Yo pedí y voy a actuar. Porque el que busca, halla. ¿Verdad que sí, hermano? Pedid se os dará, buscad y hallaréis. Entonces, debemos estar. ¿Cómo debemos estar? Activos en el esfuerzo. Debemos estar activos en el esfuerzo. Yo busco, me muevo, me esfuerzo y yo voy a hallar. Sí, ay no, ya le pedí al Señor, Él me va a enviar, Él me va a enviar, Él me va a enviar, Él me va a enviar. Debe cautivarte. A alguien le escuché decir un día que le pedía al Señor que le diera comida, que tenía mucha hambre. Yo no sé dónde fue que escuché eso. Entonces se le presentó un pollo horneado, asadito. Y cuando lo iba a agarrar, el pollo se movía. Y cuando lo iba a agarrar, el pollo se movía. Y entonces empezó a correr y el pollo se movía y se movía hasta que sudó. ¿Me entiende? Porque hay gente muy cómoda.
Gente que no tiene vergüenza. Le gusta pedir, pero no le gusta esforzarse. Entonces, el Señor le dijo a Josué que le iba a entregar la tierra prometida, ¿o no? ¿Ah? Claro que se lo dijo, pero también le dijo por varias oportunidades: esfuérzate, José. Un día se arrodilló a orar y le dijo: no, levántate, no es tiempo de orar, vaya, actúa, esfuérzate, pelea la batalla, que yo te voy a dar la victoria. Ay, denle un aplauso por eso. Pero hay gente muy fácil que, bueno, aplaudieron ahí conmigo porque les dije, pero no quieren hacer nada, hermano. No son capaces de esforzarse a hacer un ayuno de 6 a 6. No son capaces de esforzarse de decir, bueno, voy a descansar un rato y a las 12 me levanto y voy a orar hasta las 3. Allá en secreto usted solo. Usted tiene que esforzarse para que Dios traiga la bendición. ¿O no? Todo esfuerzo equivale a una bendición. Hay gente que dice: ¿para qué tanto sacrificio si ya Jesús pagó por nosotros? Claro que sí. Claro que sí, ahora Jesús pagó por nosotros. Pero ahora nosotros tenemos que esforzarnos para tomar la tierra, esforzarnos para obtener las cosas, esforzarnos trabajando para obtener las cosas, hermano. ¿Ah? Orando por nuestro padre para que no se vaya al infierno, por nuestra mamá para que no se vaya al infierno. ¿Sabe que es duro que uno tenga familia y que la familia se vaya al infierno y tú que tengas el conocimiento no hayas hecho nada por tu familia? Dios mío, eso es grave, hermano. Eso es grave. Mi papá tenía 90, después 91, después 92, y yo decía: Dios mío, este hombre necesita aceptar a Cristo. Y cuando yo le iba a hablar de Cristo me decía: ¿y quién ha ido para el cielo? Para que digan que Jesús existe. Así me decía. Y yo le dije: ¿cómo sabéis la historia de Simón Bolívar? Porque le leí un libro. Me dijo: bueno, si está en la Biblia, también está escrita, Padre mío, para que aceptes a Jesucristo tenemos que creer. ¿Me entiendes? Nosotros tenemos que esforzarnos. Entonces, el que busca va a encontrar. Buscar es pedir y actuar. Debemos estar activos en el esfuerzo. Vamos a estar leyendo Juan 5:39. ¿Qué dice Juan 5:39? Dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras, ¿sí? Porque ahí vamos a encontrar la vida eterna, hermano. Tenemos que esforzar. Hechos, vamos a leer Hechos, capítulo 17, versículo 11. Y esto era más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué hicieron ellos? Ellos escuchaban la palabra, pero iban y escudriñaban, se esforzaban escudriñando para ver si lo que se decía era verdad lo que decían. ¿Me entienden, hermanos? ¡Amén! ¡Amén! Y todos, no, tenemos que buscar, escudriñar, esforzarnos. Voy a buscar, voy a esforzarme para ver verdaderamente si ese Dios que la pastora dice que está vivo se va a revelar en mi vida. Entonces usted se coloca todos los días en la noche, hace una vigilia por 7 días. Hermano, algo tiene que suceder. Yo un día me propuse y dije: voy a hacer una vigilia sola, hermano. Es fuerte hacer vigilia sola.
porque llega un momento que el sueño te ataca y así. Pero ahí estaba yo, orando, sola en la sala. Y al tercer día obtuve la respuesta sobrenatural de mi Dios de lo que le estaba pidiendo. Sobrenatural. Porque nadie sabía, mi esposo no sabía lo que yo estaba pidiendo, nadie sabía lo que yo estaba pidiendo, pero vino la respuesta del cielo. ¡Wow! ¿Sabe qué es hermoso cuando Dios conecta cosas, hace cosas? Dios mío, hermano, sobrenatural. Eso es hermoso. Amén, iglesia. Hebreos 10:25. Dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Así que tenemos que congregarnos. El venir a congregarse es un esfuerzo, porque a lo mejor usted llegó a las 6 de la tarde de su trabajo cansado, cansada. Los jóvenes que están aquí llegaron de clase, pero están acá sentados buscando la palabra. Entonces usted la encuentra, se la lleva, la atesora y la pone en práctica en su casa. Y tenlo por seguro que algo va a suceder. Y de esa palabra, hermano, en Mateos, vuelvo a Mateos 7:7, que dice, y después dice, y hallaréis, ¿sí? Buscáis y hallaréis. Y después dice, llamad y se os abrirá. Llamad y se os abrirá. Si usted llama, hermano, se va a abrir algo. Esta puerta se va a abrir. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Llamar implica es pedir, más actuar, más perseverar. ¿Sí? Cuando tú llamas, estás pidiendo, más actuando, porque te esforzaste, más perseveras. Cuando tú vas a una casa y empiezas a tocar y nadie sale, y usted toca, y toca, y toca, y espera que alguien le abra, hasta que abran la puerta, si la persona está, ¿verdad que sí? ¿Ah? Pero como Jesucristo siempre está, Él no sale a hacer compra, Él no sale a otro lado. Como Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente, siempre está. Entonces cuando usted toca la puerta, usted llama, Dios siempre va a abrir esa puerta. Cuando usted persevera, cuando usted está en perseverancia. ¿Qué nos está diciendo Dios en esta noche? ¿Qué nos está diciendo Dios? Que debemos de orar con perseverancia. Estar ahí, hasta que Dios hace su voluntad. Pero debemos de orar con conocimiento. ¿Qué estamos pidiendo? Porque si un muchachito de esto, que tiene tamaño, pero tiene ¿cuántos años? 16 años. Y él dice, Señor, dame un carro, dame un carro, dame un carro. Con 16 años, no se lo va a dar, ¿verdad? Y a lo mejor se lo puede dar. Si ve el corazón, dice, no, es un hijo obediente, se lo voy a dar para que lo maneje su mamá. ¿Verdad que sí? ¿Ah? Entonces tenemos que saber pedir, para que lo que vamos a pedir, el Señor nos dé. Porque hay cosas que pedimos y como no sabemos pedir, no lo recibimos. Pero cuando tú te unes con el Espíritu Santo, dice la palabra que el Espíritu Santo intercede con deseo y... ¿Cómo? ¿Se me olvidó la palabra? Ajá. Con gemidos indecibles, dice. Entonces, Él sabe de qué nosotros tenemos necesidad. Cuando tú te alineas con el Espíritu Santo, tú vas a pedir. Hay
adecuado a lo que es, según la voluntad. ¿Y tú crees que Dios no te va a dar? Claro que te va a dar, iglesia. Amén. Mire, el poder de la oración es tan importante que si tú eres un hombre o una mujer que andas rectamente con el Señor, lo que tú pidieres, en el nombre de Jesús, Él lo va a hacer. Y te va a sorprender. Dice que la oración intercesora, tiene mucho poder. ¿Por qué? Porque la oración intercesora es pedir por otro, es ponerse en la brecha por otro, es clamar por otro. ¿Tú crees que Dios no te va a escuchar? Claro que te va a escuchar, porque cuando tú pides por otro es porque te duele el otro. Y entonces dice la palabra de Dios que debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y cuando tú pides por otro, hermano, por otra persona que está necesitada, que tiene una necesidad, que está enfermo, que está esto, y tú empiezas a pedir por otro, Dios se mueve de una manera sobrenatural. Creo que fue el centurión, ¿verdad que sí? ¿Sí? Cuando fue y le dijo a Jesús que sanara ¿a quién? A su siervo, ¿verdad que sí? Estaba intercediendo por otro. Y el Señor le dijo, oye, tu fe es tan grande, vete. Y cuando él llegó a su casa, preguntó, ¿a qué hora se sanó? ¿Ah? Porque el Señor le concedió el milagro. Dios es tan bueno, hermano, que no se queda con nada. Pero tú tienes que creer. La fe de ese hombre era tan tremenda. Así tenemos que ser nosotros. Vamos a leer 2 citas bíblicas más. Y con esto vamos cerrando. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino lo que no se ve. Pues las cosas que se ven son ¿qué? Temporales. Pero las que no se ven son eternas. ¿Sí? Él fue, le dijo al maestro, necesito que me ayudes. El Señor le dijo, ven. La fe de ese hombre se fue y cuando llegó a su casa estaba sano. ¿El siervo estaba qué? Sano. Entonces, nosotros podemos mirar en muchas cosas. En este Venezuela, vamos a decirlo así, negativas, el trabajo, para emprender un negocio, para tantas cosas. Una persona, la personalidad de esa persona, pero no mirando lo que se ve. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino lo que no se ve. Pues las cosas que se ven son temporales, pero lo que no se ve son eternas. Y lo que no se ve es por fe. Amén. Lo que no se ve es por fe. Hebreos 11:27. Vamos a leer Hebreos 11:27. Dice, por
Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Ah, tremendo, ¿verdad? Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y así tenemos que sostenernos nosotros. Sí, viendo al invisible, poniendo la mirada en Él. ¿Quién es el invisible? El Señor Jesucristo. Poniendo la mirada en Él, me sostengo, no tengo miedo de lo que pueda estar pasando a mi alrededor, no tengo miedo de la inflación, no tengo miedo de esto, poniendo la mirada en lo invisible, porque Él me va a sostener, porque Él me va a ayudar y porque voy a seguir hacia adelante en virtud. ¿Cuánto lo creen? Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Dice, sin una vida de oración activa, perdemos fuerza de carácter. Sin una vida de oración activa, perdemos fuerza de carácter. ¿Qué perdemos? Fuerza, el carácter. ¿Por qué? Ay, porque esto no me gusta, porque esto es pura falacia, pura mentira, porque nada. Sin una vida de oración, hermano, no seguimos hacia adelante. La fe se viene al piso, todo se derrumba. Pero cuando tú tienes una fe y una oración activa, hermano, te llevas por delante todos los obstáculos que se te presentan. Te los llevas y los vences. ¿Usted cree? Muchos han visto la película de David y Goliat. Y David grandote y Goliat todo flaquito, desnutrido, ahí pequeñito. ¿Sí? Entonces, David, no puso la mirada en el gigante. ¿Sabe dónde colocó la mirada? En el invisible. Y lo venció. Le cortó la cabeza al gigante. Amén, iglesia. Así que usted tiene que orar para cortarle la cabeza al gigante. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde.